por la invitación, gracias a los compañeros también por mantener viva la feria esta del libro y gracias a todos ustedes y todas ustedes por estar acá. Nosotros venimos con un par de compañeros y compañeras de Buenos Aires 3D de una formación política y venir a compartir este lugar acá también con ustedes es una manera de seguirnos formando. Me parece que Ernesto dio un buen panorama de cuál es el conflicto, una economía muy centralizada y la escasez de dólares que hace a que, bueno, yo estuve en el supermercado, soy vecina acá de San Telmo y estaba vivo en Perú al 600, así que estoy cerquita. Y estaba en el supermercado y la señora de atrás decía lo que escuchamos todo en todos lados, siempre nos pasa lo mismo, siempre chocamos con la misma piedra, otra vez esto ya lo viví. Y me parece que tiene que ver con esto, con mucho de la economía política que venimos hablando, con cómo, ¿no? Nombrábamos antes acá a Diamant, lo podemos nombrar a Portantiero, a O'Donnell, ¿no? El famoso, las coaliciones que se terminan creando cuando chocamos con la restricción externa, cuando no hay más dólares en la Argentina, y la clase media, las pymes, tienen una alianza política con los grandes capitales concentrados, con la oligarquía, si quieren llamarla algunos, si nos volvemos por ahí a términos más de O'Donnell, y se nos acaba el modelo populista mismo, diría O'Donnell, o se nos acaban los proyectos nacionales y populares, y por haber chocado con esa restricción externa, y parece que el problema, como lo ven ellos, nunca es generar más dólares, sino achicar el Estado, achicar los sueldos, reducir la capacidad adquisitiva de las personas con el discurso de vivieron por encima de sus posibilidades. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. El mismo presidente que llegó diciendo que había 30% de pobreza, esos 30% de los pobres vivieron por encima de sus posibilidades. Una vergüenza. Un discurso que es una vergüenza, pero que es verdad, que ya lo escuchamos. Que es verdad, que no es nuevo, de Mauricio Macri, y creo que ahí está el eje que deberíamos discutir. Me pidieron antes, o nos pidieron, que hablemos de futuro, que hablemos de cómo salimos de esta crisis, que no hablemos solamente de diagnóstico. Y como hacemos economía política y no hacemos solamente numeritos ni regresiones econométricas, como decía acá, la clave es pensar en qué propuesta económica, pero también con qué alianza política vamos a llegar a realizarlo. Y cómo la vamos a sostener en el tiempo, a esa transformación, para no ser de que cada 10 años choquemos con la famosa restricción externa, choquemos con estas dificultades en el desarrollo de Argentina y nos vuelva esta coalición que cree que los salarios son el problema, cree que los trabajadores son el problema. Hablábamos antes de lo difícil que está esta batalla cultural. Les cuento una anécdota. El otro día daba clases en el CBC de la UBA y preguntaba por qué se genera el desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué hay desempleo? ¿No? Y la respuesta de la mayoría de los alumnos era porque los impuestos son muy altos. Los impuestos son altos y los salarios son costosos, o los trabajadores argentinos no están capacitados para los nuevos trabajos del mundo. Chicos de 18, 19, 20 años que viven de los padres y que seguramente estén buscando laburo porque acaban de llegar a Buenos Aires y no encuentran, ¿no? Chicos que les va bien, digo, la UBA, ¿no? No estamos hablando tampoco clase media, ¿no? Bueno, la respuesta era que el problema eran los grandes impuestos. Entonces yo les dije, bueno, buenísimo, con Macri nos va a ir re bien, se va a generar mucho empleo. Y me miraban los estudiantes y digo, pero claro, ustedes están diciendo que el problema es el costo. Ya Quintana fue a Washington y les explicó que estamos reduciendo el salario en dólares, que cada vez son más baratos los trabajadores argentinos y los impuestos los están bajando. Bajaron retenciones, ahora nos hicieron creer que ponen retenciones, pero son retenciones con pesos, entonces en realidad se va a ir licuando con cada devaluación. Bueno, que el costo ya está. La verdad es que es eso, es que 60 alumnos tengo, 60. Tuve 20 minutos hasta que una alumna mucho más grande me dijo, profe, el problema es la industria. Dije, bueno, algo bien hicimos durante 12 años de gobierno, que a alguien se le quedó, digamos, la lucecita de que el problema era la producción y el problema era el modelo productivo y el problema es justamente cómo industrializamos a nuestro país. Pero digo, el sentido común instalado, hasta de quienes sufren la crisis, es justamente que el problema es el Estado. El problema es que el Estado es muy grande y que por tanto saquen impuestos y achiquen el Estado, o que nosotros mismos no estamos capacitados. Entonces, cuando Macri nos dice, pasemos la tormenta, crucemos el río, cala en el subconsciente de mucha gente, de que hay que bancar esta crisis.
Y yo creo que esa es la mayor dificultad que tenemos desde la militancia cuando necesitamos hablar de las alternativas. Porque primero tenemos que convencer a esas personas que no tienen que pasar ninguna tormenta y que no tienen que cruzar ningún río. Porque además, si se acuerdan, el presidente Macri quizás no se da cuenta, pero de los 44 millones de argentinos, muchos son más bajitos, están en silla de ruedas, son jubilados y jubiladas, son niños y niñas, no pueden nadar. Digo, ¿qué quiere decir pasar el río? ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿A cuántos les interesa dejar en el camino a Mauricio Macri cruzando el río? Y la peor pregunta de la metáfora de cruzar el río es qué hay al otro lado. Porque lo que nunca nos dijo este gobierno es qué modelo de país quiere, qué modelo económico quiere, a dónde quiere llegar Mauricio Macri. ¿Qué hay del otro lado del río? Porque en el fondo esa es la verdadera grieta que tenemos desde el campo nacional y popular con el macrismo, el modelo de país, el modelo al que quieras llegar, el modelo a dónde va, porque nos pide sacrificio a la mayoría de los argentinos, nos insiste que aunque la culpa es nuestra, fíjense el discurso, la culpa de la crisis es de toda la sociedad en su conjunto que vivió por encima de sus posibilidades. Lo perverso de hacerle pensar a la gente que cobra la jubilación mínima, los jubilados y jubiladas, 8.000 al mes. Hoy me contaba también del supermercado la señora diciendo, voy a 3 supermercados antes de comprar papel higiénico, porque si no la mínima no me alcanza, y por suerte soy jubilada y puedo mirar los precios. Papel higiénico. Papel higiénico no es que estaba buscando precio para pintarse la casa y necesitaba hacer una inversión. Papel higiénico. Jubilados que vivían bien. Nunca viven lo bien que uno le gustaría, pero que habían podido empezar a recuperar su poder adquisitivo y que por lo menos tenían los medicamentos disponibles, porque le dolarizaron los medicamentos y ahora va a la farmacia y tiene que elegir si se medica de una cosa o de la otra. Digo, y a esa persona le dice que vivió por encima de sus posibilidades. Es tremendo. Es realmente dramático y lo peor es que a nosotros todavía nos cuesta sacar a la mayoría de la sociedad de ese sentido común tan instalado. Y miren, nosotras desde Buenos Aires 3D hacemos mucho hincapié de que tenemos que aprender un montón del movimiento feminista. En realidad las compañeras tienen más, como Natacha y otras compañeras, tienen más experiencia de ayudar a mujeres que son víctimas de violencia. Pero en realidad, por más que sea violencia simbólica, violencia verbal, etc., la mayoría de las mujeres siempre tuvimos la construcción esta, cuando todavía no desconstruimos el patriarcado, de, bueno, por algo será, bueno, la culpa es mía, bueno, en realidad me quiere, me pega porque me quiere. En realidad, en parte, esa lógica neoliberal la aplica igual, ¿no? Bueno, por algo no tendré laburo, bueno, en realidad sufro porque es culpa mía y tengo la mala... Digo, conquistaron tan bien ese sentido común y me parece que tenemos que usar un poco la herramienta del feminismo, de que lo personal es político, de sacar a las personas de esa culpa de que tienen que vivir la crisis y pasar la tormenta. Y primero convencernos de que no hay que pasar ninguna tormenta y de que esta crisis económica es la consecuencia de políticas muy claras tomadas en diciembre del 2015, que fue evidentemente la liberalización cambiaria, la desregulación financiera, la apertura comercial y el brutal endeudamiento para financiar la bicicleta financiera, porque no fue para financiar ninguna infraestructura, no fue para financiar trabajo, no fue para financiar nada inteligente. Entonces, me parece que tenemos que primero hacer un ejercicio de volver a convencernos de por qué no hay que pasar ninguna tormenta. Y en segundo lugar, algo muy importante que comparto con otros economistas y colegas que venimos charlando, que es que me parece que es un error que nosotros nos sentemos a esperar, preocupados acá lo mal que está todo, pero a esperar que la crisis estalle. Miren, compañeros y compañeras, yo no creo que esto vaya a estallar como el 2001. Porque principalmente el sector bancario no tiene la misma exposición. Después por ahí los compañeros acá pueden ahondar en el tema, pero la realidad es que no va a haber un corralito de pesos. Si nos dolarizan, tampoco va a haber un corralito de dólares, porque dolarizan toda la economía. Va a haber pobreza, va a haber hambre, va a haber desempleo, va a haber destrucción de pymes. La convertibilidad tenía el efecto que exponía el sector bancario. Entonces, por eso se produce el corralito, por eso quiebran bancos, por eso la cesación de pago. Está bien, puede aumentar la morosidad de los bancos y te puede tener un estrés el sistema bancario en algunos momentos. Pero en principio no va a ser como la convertibilidad. Y como no va a haber un corralito, la clase media, si está
si tiene su mente colonizada con esta idea de que tiene que pasar la crisis, cuidado, porque no necesariamente estalla. Y de ahí la importancia de la militancia y la importancia de que nosotros seamos los actores y las actrices de ese cambio político que necesitamos. No podemos sentarnos a esperar y no podemos dejar además que la solución a la crisis sea aleatoria. Que venga el que esté discapacitado. No, nosotros tenemos un proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político con referentes políticos claros, definidos y que sabemos que queremos proponer una cosa concreta. No, bueno, que venga el mejor gestor. Acá no se trata de gestores, digamos, gobernar un país no es gestionar como nos quieren hacer creer, digamos, es realmente gobernar para las mayorías con conflictos políticos que hay que dar, con enfrentamientos políticos a intereses económicos concretos, como bien se decía, y por tanto modificar eso. Así que yo termino con esto, porque si no me voy a hacer muy larga, les pido disculpas. Creo que la solución es la organización política de la salida de la crisis y empezar a trabajar cuál es nuestra alternativa. Y desde el punto de vista económico, hay tres grandes premisas que creo que hay que empezar a trabajar, que es que no hay una salida a esta crisis, digo, para ponerlo de otra manera, si tengo que asumir mañana el gobierno, si tenemos que ir mañana a gobernar, si el Chivo Rossi llega a ser presidente y vamos mañana a gobernar, ¿qué hacemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Les cuento qué hacemos. Le hice campaña en Santa Fe, te cuento. Bueno, hay que hacer campaña en Santa Fe o en todo el país, no solo en Santa Fe. No, bueno, eso fue una vez. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es parar las crisis cambiarias. Eso se hace con control del movimiento de capitales. No se puede financiar la fuga de capitales con dólares que no tenemos. Digamos, exportamos dólares al mundo tomando deuda que la vamos a pagar durante todas nuestras próximas generaciones. Basta de financiarle la fuga a unos pocos. Hay que frenar eso y evidentemente pedir a los grandes exportadores que traigan los dólares que generan con los recursos naturales y el trabajo argentino a la Argentina. Y con un plan que evidentemente fomente la reinversión de esos grandes capitales. Así que acabar con las crisis cambiarias, con un dólar, con un tipo de cambio competitivo para quienes exportan, pero también con políticas de tributarias que nos permite diferenciar el dólar. Dígase, no puede ser que los pibes de 11 años se queden sin vacunas de la meningitis y que les financiemos los dólares para que la gente se vaya a Miami. No puede ser. Es así de simple, esto es un país, el dólar es una moneda escasa, vamos a usarlo primero para que todo el mundo pueda vivir, sobrevivir, y después para hacer inversiones productivas, para que haya trabajo. Una vez que usemos los dólares, primero para las necesidades básicas y después para generar trabajo, que es lo que nos va a generar el círculo virtuoso de cada vez tener más dólares, bueno, algunos la podrán usar para algunos lujos, pero para eso van a tener que pagar más caro y van a tener que contribuir. Digo, porque si es una moneda escasa, tenemos que usarla para lo fundamental. Estabilidad cambiaria, regular el sistema financiero. Las tasas es lo que principalmente están matando a las pymes, con una perspectiva clara de proteger la banca pública que tiene funciones de desarrollo. Esto es proteger el Banco Nación, proteger el Banco Provincia, tener un esquema más intenso con el vice, etcétera. Bueno, hay millones de herramientas de ver cómo. Y evidentemente apostar porque haya mayor exportación para solventar esto que decimos que chocamos con la restricción externa. Pero eso se hace mirando dos cosas, ¿no? Por un lado, intentando usar cada vez menos dólares para lo que producimos acá, porque nuestras pymes, como saben, importan insumos, entonces tenemos que ver de cómo generamos valor agregado ahí, y evidentemente con ciencia y tecnología. No nos pueden decir que quieren que seamos más competitivos mientras que nos cierran ministerios y nos reducen el presupuesto. El presupuesto 2019 es una vergüenza. Es una vergüenza y nadie lo puede votar. Las provincias no deberían estar dándole la aprobación para esto. Yo la verdad que tengo cierta esperanza puesta en los intendentes, en las intendentas, en la conducción particularmente de Verónica Magario, quienes se están poniendo al frente en contra de la eliminación del fondo sojero. Son los municipios y las provincias los que van a hacer frente a la crisis alimentaria, social que hay. Espero que presionen lo suficiente para que las provincias no firmen este presupuesto de ajuste.
Pero bueno, decía entonces, estabilidad cambiaria, regular el sistema financiero, generar mayor valor agregado y usar menos dólares para lo que producimos en la Argentina, protegiendo evidentemente la producción nacional y el trabajo nacional, y por supuesto un plan de recomposición salarial de todos los sueldos y trabajadores del Estado y prestaciones sociales, que además son en pesos. Si no nos dolarizan, estamos bien y podemos salir rápido. Lo tiro lo de la dolarización medio tangencialmente, pero sinceramente creo que es algo que hay que empezar a laburarlo, principalmente en esta ciudad, en donde muchos asalariados creen que si cobran dólares van a estar salvados. Cuidado a empezar a hacer ese laburo de hormiguita en los diferentes lugares de trabajo, en las familias, etcétera, explicando los riesgos que significan para un país como la Argentina perder nuestra política monetaria y cambiaria. Quiere decir que entregamos por completo el sueño de ser un país industrial, un país desarrollado, un país con trabajo para todos y todas. Es lo peor que nos puede pasar la dolarización. Cuidado con eso, es mucho peor que el 1 a 1. Es muchísimo peor que la convertibilidad, más allá que la convertibilidad haya estallado de una forma dramática. En el fondo, por lo menos, te seguimos teniendo un banco central. Digo, acá es peor que lo que pide el FMI de la independencia del Banco Central, que es la reforma de su Carta Orgánica, a la cual también nos vamos a oponer. Pero digo, cuidado con que estas mentes colonizadas, este sentido común entre que hay que pasar la tormenta y que el problema es la inflación. Sí, el problema es la inflación y nosotros lo tenemos que atajar. Ahora, la inflación es consecuencia de las devaluaciones constantes. Digamos, 100% devaluamos nuestra moneda en 2 semanas, en 2 meses. En 8 meses, digo, una vergüenza. La devaluación genera inflación, pero mientras tanto este escenario es de eliminación de puestos de trabajo y cierre de empresas. Macri quiere que sea la última crisis en la que suframos, pero me parece que nos está ofreciendo la paz del cementerio. Tengamos muy claro hacia dónde vamos y hagamos el laburo de dejar de hablar entre nosotros y nosotras, hablemos entre aquellos que los votaron, que los votarían nuevamente y expliquémosle que no tienen que pasar por ninguna calumnia, ninguna crisis y que en realidad la Argentina puede crecer y tiene mucho potencial para crecer y ser un país próspero, desarrollado, con futuro para todos y todas. Ellos nos dijeron que teníamos que elegir el libre mercado para conseguir la libertad y emanciparnos. En realidad sabemos que la libertad, que cada uno pueda hacer su vida, que comprarse una casita, irse de vacaciones, eso tan básico requiere, para ser libres en ese sentido, requiere de un Estado presente. Así que compañeros y compañeras, en el 2019 nos jugamos todo eso. No solamente son nombres en una elección, sino nos jugamos la posibilidad de que Argentina llegue a ser un país con producción, con trabajo, con futuro para los 44 millones de personas. Gracias.